Hola, buenas a todas. Se nos ve, se nos oye, se nos escucha todo. Si alguien puede decir algo por el chat o lo que sea. ¿Qué me sale? Que somos. Vale, Sí, se venga. escucha. Vale, muy bien. Pues por los rezagados que siempre empatizo con ellos como yo, vamos a esperar un minutillo, un par de minutitos y si queréis nos ponemos ya manos a la obra. ¿Vale? Mientras, si queréis, esperamos, podríamos hacer una especie de resumen, presentación de quiénes estamos por aquí, ¿no? Ujú. Son ya y media pasada más o menos, así que sí, está bien. Muy buenas tardes a todas, ¿qué tal? Para quien no me conozca, soy Alejandro Román, profe de, iba a decir presi, no sé qué iba a decir, que no es hora de nada ahora mismo. Podría ser presidente también. Podría Yo ser, no, podría ser. yo no soy nada, yo no soy nada ni nadie. Soy solo un pobre chico con sueño. Soy Alejandro, profesor de clínica de referencia PIR, y hoy también voy a moderar este webinar que va sobre la serie de Olimpo, que no Élite, que estoy yo ahí con el nombre todo el rato cambiado, de Olimpo y sus aspectos psicológicos. Y tengo la grandísima suerte, porque la verdad que es una suerte, de estar acompañado por estas dos personitas que no sé si se quieren presentar ellas mismas, como ellas quieran. Bueno, ¿quieres empezar, Rebeca? Bueno, yo soy Rebeca, chicos, soy psicóloga interna residente, saqué plaza la anterior convocatoria a esta y soy antigua alumna de APIR. Bueno, pues yo soy Lucía, soy psicóloga también, antigua alumna de APIR, pero bueno, me conocéis muchos por mi creación de contenido en Psicovidad con Lu. Y nada, pues deseando que compartamos este ratito, bueno, nos escribáis también por el chat vuestras preguntas o cositas que queráis comentar. Como dice Alejandro, intentaremos no hablar de élite, pero tiene mucho que ver con la élite esto, con lo cual hay cosas que se pueden mezclar. Y nada, un placer también estar con vosotros, chicos. Eso es. El webinar durará en torno a una hora, más o menos, ¿no? En torno a las 5:30, así terminaremos. La idea es que ahora mismo, pues, empecemos un poco comentando, pues, tintes de la serie. La verdad es que justo esto no lo hemos concretado, pero no sé si es un webinar apto o no apto para spoilers. Entiendo yo que si la gente que está aquí lo habrá visto, de todas maneras no nos meteremos muy en detalle por si acaso, por si hay alguien que le quede los dos últimos capítulos, como alguien que yo me sé. Como algunos. No, yo ya entera. Pero podemos comentar cosas de la serie, se hablarán cositas de la serie y sobre todo el meollo del webinar, los aspectos psicológicos que hemos podido ir captando, identificando a lo largo de la serie, que no son pocos. Yo al principio lo estaba empezando a ver. Y la verdad es que yo decía, ¿de qué narices se va a hablar, ¿no? Que no, que van a hablar Lucía y Rebeca sobre esto, porque realmente es la típica serie tal de Netflix y todo eso, pero la verdad es que poquito a poco, con cada capítulo que han ido pasando, han ido saliendo cosas, la verdad, no sé qué pensáis vosotras. Ujú. Sí, la verdad que es una serie que más o menos dices que en cada capítulo que vas viendo cosas diferentes, ¿no? Parece que en uno te manifiestan una cosa como muy relacionada con la psicología, en otro pasan a relatarte otra totalmente diferente y al final te queda como un puzzle súper, súper chulo. Ujú. Sí, sobre todo, yo creo que lo bueno es como que expone una cierta realidad que siempre hemos sido conocedores en el sentido de la élite, de cómo se entrenan todos los deportistas que van a los Juegos Olímpicos, sobre todo, ¿no? Que es como ese momento que nunca sabíamos cómo era el día a día y todo lo que implica detrás, que al final es gente súper joven. Entonces creo que eso también hace que conectes mucho, porque además de que se exponen a cosas del día a día, pues bueno, lo que hablaremos ahora, ¿no? De autoexigencia, perfeccionismo y demás también te da como esa visión o ese chismecillo que siempre hemos querido saber sobre el dopaje, que también es algo súper importante y que impacta en uno ya no solo a nivel físico, sino también psicológico. Así que sí, la verdad que creo que es una serie que aporta mucho más de lo que pensamos. Sí, Ujú. habéis comentado ya un par de cosillas, ¿no? La idea es que a lo largo del webinar iremos tratando todo este tipo de aspectos psicológicos, ¿no? Así a modo de resumen, pues yo tengo aquí mi chuletilla, pues hablaremos sobre la construcción de la identidad, la autoexigencia, el dopaje a modo de vía de escape, ese conflicto entre éxito versus ética, la competitividad, también temas de la sexualidad que se ven reflejados a lo largo de la serie. Todo este tipo de temitas iremos hablando a lo largo de toda esta hora dejando a lo mejor unos 10, 15, 20 minutitos, un poco más o menos, que iremos viendo,
para responder preguntas del chat, de debate, que habléis incluso vosotros mismos los que estáis fuera. No sé si tenéis permiso de micrófono o cámara, pero si no por el chat y nosotros iremos respondiendo, ¿vale? Así que una de las cosas que... bueno, sí, si quería yo preguntar esto. Antes de empezar a hablar de aspectos psicológicos, la serie en sí, quiero sinceridad absoluta. Sinceridad. Empiezo por Rebeca. Rebeca, tocaya de apellido. ¿Te ha gustado o no te ha gustado la serie? Me ha gustado. Me dejó el final ahí un poco colgando, pero me ha gustado. ¿Vale? Lucía. Del 0 al 10, ¿cuánto le das, Rebeca? Es que ese gustar es muy subjetivo. Le doy un 7. Un 7 está bien. Vale, un notable, está bien. A mí también me ha gustado, sobre todo por esto que os digo de que al final creo que cuando se acercan los Juegos Olímpicos o el europeo siempre se habla sobre los entrenadores, los deportistas, bueno, toda esta temática. Entonces, para mí sí que ha sido como muy interesante. Así que respecto a eso y respecto a la realidad que expone, yo también le doy un 7. Creo que además es entretenida. Al final, como que conectas a nivel joven con los personajes también. ¿Qué nota le Yo, pones tú, Alejandro? yo voy a ser totalmente sincero. A ver, yo soy una persona que ve muchas series y a mí tema élite, este tipo de series siempre me han costado un poquito. La empecé muy escéptico, muy escéptico. El primer, segundo capítulo corroboraron mi escepticismo, pero he de admitir que me he enganchado y me la he bebido en un segundo. Así que para no Ujú, ser hipócrita con cómo la he vivido, a darle un 6. Porque es verdad que a mí el Ujú. final me lo esperaba un poquito más cerrado. Un ujú, poquito más cerrado y bueno, pero sí es verdad que han ido tocando temas de, ostras, pues mira, el tema del deporte, el día a día, es algo que siempre me lo he preguntado, pero que nunca me lo he llegado a imaginar del todo o no he visto una serie que vaya en concreto sobre ello, o que vayan metiendo tantos aspectos psicológicos diferentes, ¿no? Ya iremos tratando este tema, pero por ejemplo, la relevancia de la figura materna en la presión en el deporte. O, por ejemplo, en la disciplina desmedida en este ámbito, la competitividad, todo eso son cosas que al final os va viendo y puede llegar hasta empatizar con gente que es como, "Ostras, no tengo nada que ver con ellos, pero hasta se puede reflejar incluso en una especie de camino de la oposición, ¿no? Que hablábamos ayer, ¿no? Yo me acordaba del camino de la oposición del Pire, digo, contra esta competitividad, pero a la vez todos nos llevamos bien, pero a la vez realmente todos son rivales en cierto sentido, esa exigencia que nos metemos día tras día y a veces que como el mantra de nunca es suficiente. Y bueno, es que me salen muchas cosas ahora de spoiler y quiero ujú. frenarme un poco, así que bueno. Sí, pero toda la razón, o sea, al final, un poquito en base al tema que vamos a introducir, es lo que viene rodeando la identidad de estos chicos. En este caso, se han criado la mayoría ya desde más pequeñitos en este ambiente donde el valor sobre todo se fusiona con los objetivos deportivos, con lo cual ya digamos que se basan en la productividad diaria e incluso instrumentalizan su cuerpo en base a esto, ¿no? A todo lo que les requiere, al nivel al que necesitan estar. Entonces, creo que en cierta manera, pues como tú dices, esto pasa mucho durante la oposición. Por ejemplo, en el caso de Zoe, que es la chica que ingresa, digamos, más tarde, ya no es solo algo que tú vayas fusionando o construyendo desde pequeñito, sino que incluso ya siendo joven, ya habiendo pasado una mayoría de edad y teniendo una personalidad construida, también te puedes fusionar a esto y dejarte llevar por todo esto, por la presión que supone. Pues como decías, como la oposición, ¿no? Que llega a un punto en el que parece que todo se queda o se resume en opositar, en el PIR o cualquier otra oposición, pues en este caso también pasa igual, porque es que solo te rodeas de esto. Y es difícil también construir relaciones sanas cuando sabes que es gente con la que compites. Y eso al final también pues, es muy duro de llevar en el día a día. Ujú. Yo un poco al hilo de lo que estáis comentando, es verdad que al final yo creo que podemos empatizar muy bien con los personajes de la serie, llevándolo un poco al hilo de lo que es la oposición PIR. Y a mí algo que me hacía conectar muchísimo con esa idea era precisamente el aislamiento, ¿no? El que al final eran un montón de chavales que estaban allí en un recinto donde solo estaban entre ellos, donde lo único a lo que dedicaban su tiempo era pues a ese objetivo final, lograr esa meta, la superación, esa autoexigencia, y era algo como que me hizo conectar mucho con esa etapa de opositora, de estar aislada en casa, solo tenía contacto con gente que también estaba en la academia, con gente que también se lo quería sacar, y entonces es como un momento en el que no ves más allá de eso. O sea, tú estás en tu preparación con tu meta, con tu objetivo, y parece que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y te quedas un poquito pues aislado con tu propia autoexigencia, no sé. Ujú. Totalmente.
A lo largo de la serie, bueno, no sé si es necesario que hagamos un muy breve resumen de la serie, dos, tres pinceladas por si alguien no lo hubiera visto. Al final es gente que se va a los Pirineos, un sitio súper, súper feo, ahí entre montañas y naturaleza, Ujú, feísimo el sitio, muy ujú, chulo, la verdad. En un centro de alto rendimiento, un CAR, y allí están pues pasando, viven allí, hacen las competiciones para clasificarse a los mundiales, a las olimpiadas, van entrenando todos los días. Y ahí van pues habiendo pues los correspondientes salseos de una serie de Netflix, básicamente. Y van saliendo pues cositas y van avanzando, pasa una cosa al principio, pasa otra cosa al final y se va entrelazando. Eso yo creo que es un muy breve y muy buen resumen de lo que es la serie. Y poniéndonos un poco frikis y psicólogos, hay una cosa que ha comentado Lucía que yo también como que percibí cuando veía la serie con el tema de la construcción de la identidad y tal. Todos los personajes tienen como una especie de, ¿cómo lo digo? ¿No? De su arco, ¿no? Su drama, su problema, su background, lo tienen ellos y se va desarrollando a lo largo de la serie. En concreto, a Maya creo que era, hay una frase que no paran de decirle, que incluso le duele mucho que se le digan porque se le decía a su madre, ¿no? El tema de, tú lo que tienes es que las tibias muy cortas, o algo así le decía. Y fíjate, ¿no? Cómo ella interioriza ese mantra de yo no valgo, yo no tengo talento, por lo tanto me tengo que esforzar el triple o el cuádruple que los demás. Esa autoexigencia desmedida y esa sobrecompensación, poniéndonos un poco friki con los esquemas de Yao, ¿no? Esa sobrecompensación que hace para poder estar a la altura de sus propios valores o de lo que ella cree. ¿Qué habéis analizado un poco? ¿Qué habéis podido pensar o ver o percibir respecto a la autoexigencia, a esa identidad y a esas consecuencias de la identidad que van ujú. desarrollando a lo largo de la serie? Pues, Sí, o si dile. quieres tú, Rebeca, como quieras. Yo creo que al final, como tú dices, todos tienen una problemática detrás y en ese sentido creo que es bueno, que al final da el chisme, pero es bueno exponerlo porque se nos olvida cuando estamos luchando hacia un objetivo, que somos personas y que nos suceden cosas y que tenemos que estar lidiando con ello, pero precisamente la problemática de cada uno viene a raíz también de esa exigencia. Pues en el caso de Cristian, el novio de Amaya, el compararse con su hermano, por ejemplo, el querer llegar pues a esa élite en la que está su hermano, esa propia comparación hace que al final también posiblemente sea el motivo por el que ceda a la parte esta del dopaje, a irse, a sobreexigirse más para conseguir ese cambio físico, sobre todo, para estar en ese nivel. Esto pues también pasa pues bueno con uno en este caso comparándose con Amaya, Amaya en relación a la madre, es como que hay mucha comparación en ese sentido, pero incluso el tema de Roque, del no poder desvelar que está con algún compañero o con algún otro chico, eso es autoexigirse también, el no poder ser quien es y estar donde quiere estar a nivel profesional, pero también a nivel personal. Con lo cual, la exigencia al final se termina extrapolando a todas las áreas de su vida y todo en relación al deporte. Entonces, al final, de esa manera, como se puede ver, te termina limitando y bloqueando. Que esto, pues, es algo que yo, pues, al final trabajo mucho con mis chicas. Digo, a ver, la exigencia y la autoexigencia es algo bueno. Y el perfeccionismo es algo bueno. Lo que no es bueno es que lleve al límite y nos bloquee, porque la exigencia habla de nuestro compromiso, de lo que nos importa algo y de cómo queremos pues dar todo de nosotros para llegar a ese objetivo. Ahora, cuando la exigencia está haciendo que te limites a ti como persona, a tus valores o a tu dirección, ahí es cuando salta. Y precisamente eso también lo vemos en Amaya, cuando al final descubre todo el tema del dopaje, ahí ya la exigencia choca con los valores y ahí se plantean muchas cosas, ¿no? Y probablemente creo que es cuando el momento donde más sobresalta todo y más aparece esa tensión también y ese como debate entre la exigencia y lo que está bien o no. Eso es verdad que además lo vemos como muy en relación a lo que planteaba antes Alejandro del dilema entre éxito versus ética, que al final como que en sus propias decisiones esa necesidad de tener, llegar al éxito, de cumplir sus objetivos, esa autoexigencia que está pues un poco en las historias de cada uno de los personajes, también como luego entra en conflicto con sus propios valores éticos. Y también lo podemos ver como luego Zoe al final, de hecho, como que se separa del grupo, se separa de la presión del grupo e intenta construir un poco, pues bueno, esa identidad suya en base a sus propios valores. Y algo que vemos también mucho en los personajes de la serie es pues la construcción de la narrativa personal, ¿no? El cómo se cuentan sus propias historias, sus propias experiencias mientras van construyendo su identidad, porque al final es que son adolescentes. O sea, es que son chavales muy jóvenes que están en un proceso de intentar, pues bueno, crear ese yo y se ve súper dificultado pues por ese aislamiento, la autoexigencia, los conflictos con los valores éticos y por lo que vamos viendo en la serie. Ujú. Sí, totalmente. Al final, sobre todo el exigirse,
creo que es muy importante la comparativa con Zoe, porque llega un momento en el que cuando tú ya pues te estás criando en ese ambiente, llevas tanto tiempo, lo normalizas todo y lo terminas validando al final. Y Zoe precisamente, una persona más adulta ya que ingresa ahí, se ve como choca, aunque ella tenga su propia historia del accidente con su amiga y demás, donde bueno, pues ahí es otro tema, pero se nota cómo choca las acciones que ven los demás, hasta el tipo de entrenamiento, hasta esa rutina en el día a día, porque al final es todo lo que haces por y para rendir, ¿no? Entonces, creo que también es como súper importante eso, como a medida que vamos creciendo en ambientes, hace que normalicemos ciertas cosas que pues quizás no son normales o no deberían de serlo. Y pues en el caso de Amaya, pues también es muy evidente a raíz de su madre. Ya tiene como su primera figura, una de sus figuras principales, ya enfocándolo de esta manera y eso hace que ella también lo recoja así. Entonces, eso al final todavía es más frustrante en relación a Maya porque se enfrenta a esa comparación y a esos mensajes diariamente, entonces algo ya interno que lleva, pero por otro lado, porque al final es chocante, ¿no? El ver cómo tu propia madre te habla así y sobre todo al final en relación a algo físico o una crítica tuya, porque que sea física, porque al final pudiendo valorar todo lo que estás haciendo, todo el esfuerzo, te centras simplemente en por tener las tibias cortas, ¿no? Entonces eso al final pues también saca el tema del cuerpo y de lo que os decía antes, de la instrumentalización y de cómo se da un valor sumamente pues excesivo al final. Mm. Estás hablando de Además, cosas. Ay, perdón, perdón, perdón. no, que simplemente quería añadir que además en el caso de Amaya como que tuvo oportunidad de tener alguna experiencia emocional correctiva con sus compañeros, con su amiga Nuria y en su caso pues es como que el aprendizaje que tuvo en el ámbito intrafamiliar se fue extendiendo también a lo largo de pues sus propias relaciones de amistad. Vio que su mejor amiga sucumbía a lo que era el dopaje, luego vio también como su pareja, otros amigos también iban por la misma vía y entonces al final era como que tenía experiencias que constantemente confirmaban también lo que ya su madre le decía, ¿no? El tienes que llegar a lo máximo sin importar lo que te vaya a costar a nivel físico o a nivel emocional. Totalmente. Es hablando de cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo, yo me quedo mucho con la influencia del contexto, ¿no? En la formación de la estructura de cada persona, la influencia también de la historia de aprendizaje de cada uno. Y también creo que es muy importante qué hacemos nosotros, en este caso, qué hacen los personajes, con todo ello en el presente, en lo que es la serie. Y una forma de la que, al parecer, en ese ambiente, como que sale mucho a colación en la serie, pues esa conducta, esa respuesta del dopaje, el tema del dopaje, ¿no? Que, por ejemplo, te pregunto a ti, Rebeca, ¿cómo valoras todo el tema de que a lo largo de toda la serie que parece que el tema del dopaje es una cosa que al principio va a ser como algo muy aislado, resulta que al final casi que todos los personajes acaban medio dopándose, que hay incluso una limpia en el centro de alto rendimiento? ¿Cómo valorarías? ¿Qué interpretación harías a todo esto del consumo en relación a lo que hemos hablado antes de la autoexigencia y esa disciplina desmedida? Pues es que aquí también es interesante que podemos ver el dopaje institucionalizado, ¿no? El cómo al final lo que se supone que es una compañía que vela por la promoción de los deportistas en un ámbito sano, en un ámbito competitivo sin este tipo de cuestiones, al final es precisamente el que promueve todo lo contrario, el llevar a los chicos al límite de, bueno, de asumir todas las consecuencias y de no hacer un juego limpio, ¿no? Entonces, al final es como una conducta que se va extendiendo entre todos los alumnos que hay en el centro de alto rendimiento y cómo se termina por normalizar, ¿no? Lo que acababais diciendo también al principio, que lo que parecía una conducta aislada, al final era como algo muy habitual entre los que estaban allí, sobre todo los que optaban por tener mejores puestos. Ujú. Y totalmente, al final pues se termina normalizando esto, pero creo que cuando se junta el yo no me siento suficiente, pero lo único que me transmiten a mi alrededor es que no lo soy tampoco, pues sea familiares o los preparadores, al final, si tú te estás esforzando al máximo, que es lo que exige este tipo de rendimiento, es como, vale, me queda ya lo último, la única vía que es doparme para poder llegar a esto, que sea sobrehumano o no, pero parece que es lo que tengo que hacer simplemente. Incluso se pueden hasta cuestionar el, vale, los que están ahí arriba también ha sido porque han llegado de esta manera. Si al final lo único que se premia son los objetivos que cumplas y que llegas a esa élite, el poder irte después a Andorra, creo que era, Ujú. si al final la única manera es dopándote o accediendo a doparte en este caso, pues terminas optando por ello y pensando que es lo mejor, pero porque al final, sobre todo, es la narrativa tuya propia, pero también la que te dan todo el mundo a tu alrededor incluso los compañeros también, porque es que
Sobre todo, a mí es verdad que, aunque es algo que a lo mejor se ha visto más en otros contextos o en otras series o sitios, pero el tema de los preparadores era algo que a mí muchas veces me daba una rabia. Digo, no le puedes decir a una persona que está entrenando 24/7 que aún así no es suficiente, ¿no? Que ya bastante con que te expongas a una prueba y a lo mejor no hagas los 13 giros que se te piden, como para que encima tú me digas que no está siendo suficiente y que todo el esfuerzo que he hecho para llegar a esos 10 giros no ha valido la pena. Al final, sobre todo, es muy importante eso. Ya tengo cosas que a mí me van a evaluar, encima que no vengan los demás, ¿no? Buscando eso. O también, por ejemplo, a Maya cuando se enfrenta a que vengan los de la élite a dar, pues, como esos, bueno, no sabría cómo decirlo, pero los pases, Ujú. ¿no? Para irse a Andorra. Y es como llevo yo tantos años esforzándome y no me toca. A mí eso me recordó mucho al PIR, ¿no? Cuánta gente lleva años y aún así no lo consigue por esa aleatoriedad también que forma parte del proceso y que depende de muchas cosas, y eso también frustra mucho. Y eso al final lo que hace es fomentar lo que te estás diciendo diariamente. No soy capaz, no puedo, no es suficiente todo lo que hago, tengo que seguir el doble, ¿no? Entonces sí que pues es muy llamativo toda esta parte, la verdad. Hay una cosa que has comentado, Lucía, que es que me pasó tal cual viendo la serie que me recordó mucho al PIR, ¿no? Y yo me imagino un poco la situación en la que un montón de gente presentándose 2, 3, 4, 5 convocatorias, no se sacan plaza y ahora de repente llega alguien que tiene contactos en el ministerio o por lo que sea, saben que van a tener plaza. ¿Sabes? Es como una especie, como algo así, yo lo vi como muy loco y esa comparativa de, ostras, es que más o menos es lo que se está reflejando aquí, ¿no? Esa nunca es suficiente, pero aunque lo sea, da igual, porque por otro lado se puede conseguir eso mismo o más. Ujú. Y quería sacar a relucir que hablaréis un poquito sobre esto, sobre el tema también de, habéis comentado antes, el dopaje institucionalizado, ¿no? Y que desde arriba se fomenta. Hay una escena de la antigua directora que de hecho me acordé que sale en Aquí no quien viva, que es con quien se iba a Ujú. casa Emilio, que dije, ostras, que esa mujer Nos pasa a todos. ¿verdad? Que comenta cuando vienen todos los que van a hacer control antidoping en el centro y todo eso, dice, es que ahora son las mundiales, es que no saben lo importante que es dar ahora las marcas y todo eso a la médico, como para que pasara un poquito por alto que hubiera doping o lo que sea en este. Dice, no quiero saber más de esto, por favor. A partir de ahora voy a grabar. A mí como esa escena fue como, fíjate, ¿no? Lo de el fin justifica los medios. A mí esa frase como que me resonaba mucho todo el rato. No sé qué pensáis vosotras. Es que además, con todo este tema del dopaje institucionalizado, era como que los atletas no dejaban de ser instrumentos, ¿no? Era como, bueno, ellos son un medio para conseguir un fin, que es el prestigio del centro de alto rendimiento, que es tener más ventas en esta marca que era la de Olimpo. Entonces es como que sí, efectivamente, era algo que como que se perpetuaba mucho y que simplemente hacía más que eso, instrumentalizar a los atletas sin importar realmente si eso seguía valores éticos o no. Ujú. Sí, total, al final muchas veces ellos mismos se podían machacar por cómo se estaban tratando o a lo que se estaban enfrentando, o nosotros como personas muchas veces nos machacamos por ser así de exigentes y de llevarnos al límite, pero como a veces no vamos a tender a hacerlo si ese micro o incluso macro sistema también te lleva a eso, ¿no? Si cuando intentas denunciar y poner un límite, se gira la cara y parece que aquí no pasa nada. Eso es muy complejo, ¿no? Si ya hoy en día el poner esos límites, o lo veíamos en los chicos, ¿no? En Zoe, cuando pues no podía más y no quería correr, cuando tenían que enfrentarse también a su propio preparador, o incluso a Renata, ¿no? Que la veía tan exagerada también entrenando por su situación. Cuando intentabas poner un límite era, no, esto es lo que hay, es lo que tienes que hacer. Pues si encima va Maya ante un tema mucho más fuerte y también giran la cara, ¿cómo tú no vas a poder cambiar esa narrativa? Al final es lo que te ceden y lo que te fomentan a hacer, e incluso pues caer en ese dopaje si al final es como lo que hay, ¿no? Al final se transmite de esa manera. Y también es complicado cuando la gente es superior a ti, que se supone que cree en ti, que te ha elegido para que ahí estés, de repente te des cuenta de que están fallando con algo muy serio, ahí también te haces cuestionarte. Si tú aceptas este dopaje, ¿realmente lo que veías en mí es real? Y ahí volvemos otra vez al ciclo de no está siendo suficiente, ¿no? Porque si no, no recurriría al dopaje. Complejo Claro. también esta situación. No sé Ya. la gente que está por aquí qué pensará, si queréis decir algo, pero es muy complejo. Sí, Que yo la creo que pareja. también perdona, que también eso es un problema precisamente de cuando valoramos a alguien únicamente los resultados que tiene y no tanto el proceso que ha seguido para llegar hasta ahí. Yo eso también me lleva mucho al PIR, el, bueno, este año me he quedado a las puertas, me he quedado cerca, pero no ha sacado plaza, ¿no? Es como, uff,
tú has llevado tu proceso, tú has llevado tu esfuerzo, has intentado también, pues lo mismo, superarte, llegar a tu meta y realmente has conseguido llegar muy, muy lejos, pero sin embargo, como que de puertas para afuera se valora el resultado final, ¿no? Pero sí o no. Y al final yo creo que eso es un problema que tenemos también de la visión social en general. Ujú, Totalmente. Hay un libro que, o sea, sin tener nada que ver, me ha recordado un poco a toda esta filosofía de la serie y a lo que estamos comentando ahora, que es la sociedad del cansancio de un autor surcoreano impronunciable para mí, el Byung-Chul Jung o algo así, no lo sé, ujú, pero que trata un poco todo esto, ¿no? De cómo la sociedad del siglo XXI se ha convertido en una sociedad del rendimiento, de hay que hacer más, hay que hacer mejor y que hasta incluso las tareas de descanso también son tareas de productividad. Nos hemos convertido en herramientas de producir, de capitalizar, de monetizar, de todo es hacer. Las redes sociales, el trabajo, el descanso, las relaciones sociales, todo se ha convertido en más y más y más y más y después, al final es algo que vemos después en las consultas con nuestros pacientes, en nuestro entorno también, de que al final todo el mundo está cansado, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene alguna preocupación, todo el mundo está acostumbrado a no parar y después llegan, por ejemplo, ahora que estamos en agosto, ¿no? De vacaciones, cuando uno para es como, ostras, ¿qué me pasa? Que no soy capaz de disfrutar, que no soy capaz de estar, que no soy capaz de estar presente con mi entorno. Y eso también se refleja un poco en la serie, ¿no? Esa incapacidad de abstraerse y valorar otras esferas, porque lo comentamos al principio, ¿no? Con el tema de la identidad, ¿quién soy yo más allá del deporte? ¿Quién soy yo, ya no solo el deporte, sino más allá de ser el mejor? Si no soy el mejor, ¿qué soy? Mandato que se repite con la madre de Amaya, mandato que se repite un poco en torno a todos los deportes, todas las disciplinas que aparecen en la serie. Así que no sé, me ha recordado un poco a esta filosofía del libro y me ha parecido que venía un poquito a colación. Y ujú. hablando de otro aspecto psicológico que también me ha parecido bastante importante de la serie, si os quería preguntar, por ejemplo, a ti, Lucía, el tema de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo se interpreta a lo largo de la serie? Hay como muchos focos, ¿no? O sea, podríamos decir, la regulación emocional de Amaya mediante el sexo, que se vive en un momento, por un lado, la expresión, la orientación sexual y cómo se expresa y cómo se esconde incluso a veces de Roque también a lo largo de la serie, las consecuencias que ello tiene. No sé, cuéntame un poquito. Pues, como dices, hay muchos focos. Voy a empezar por la parte de Amaya, porque cuando estabas contando ahora esto, me has hecho conectar mucho con eso que dices de solo vivo para quien yo soy, ese aislamiento, ¿no? Y sobre todo se ve reflejado en que al principio te exponen la relación de Amaya y de Cristian, pues súper pasional, que parece que todo genial, jiji, jaja, ¿no? De que está muy bien y que están en una etapa súper buena, sobre todo porque, pues eso, te muestran esa parte pasional y que se apoyan. Pero luego cuando llega a una situación en la que, digamos, Amaya tiene que prestarle atención, que es la situación de Nunu, se tiene que exigir más, luego regresa Nunu y la ve con un nivel exagerado donde ella tiene que volver a exigirse aún más, ahí ese foco pierde totalmente el interés en la situación de Christian, hay cero preocupación acerca de su éxito, su no éxito o el apoyo, que incluso cuando le echan del equipo, pues directamente ella dice, pues con razón, ¿no? Al final la manera en la que ella está regulando lo que ella está viviendo a nivel personal y a nivel con uno hace que se desinterese totalmente de lo que está pasando a su pareja. Y aunque finalmente luego regresa y se da la situación de dopaje, ella directamente ya se vuelve como muy despectiva también hacia él, ¿no? No se creía nada y el trato era muy distinto a lo que se había mostrado en un principio, ¿no? Entonces, es verdad que al final nos expone pues esa parte de individualidad de que parece que todo al principio está bien, pero cuando surge algo ya me olvido de lo que te sucede a ti, porque aunque no seamos rivales de deporte, sí que seguimos compitiendo por tener pues este trofeo de la élite e ir a Andorra, ¿no? Entonces, al final sí que es significativo porque sobre todo se ve cómo la competitividad se lleva a todos los ámbitos, independientemente que sea tu pareja o no, y que al final cuando se vuelven a conectar vuelve a ser otra vez de manera sexual en ese sentido. Entonces, pues también habla de la inestabilidad de las relaciones en este ámbito, ¿no? Y de que esa competitividad también va a estar siempre presente. Y esto un poco el tema, pues, que a lo mejor no es de los principales a nivel sexual, pero sí que llamativo también. No sé, Rebeca, ¿tú cómo ves esto o los demás?
Estoy totalmente de acuerdo y me parece muy interesante también la observación de que cuando se produce esa reconexión ya no es tanto en un plano simplemente afectivo, sino que es al final en un plano físico, más sexual y que bueno, también esa ruptura de la relación cuando tenía el foco puesto en otra cuestión, como al final la fragilidad de esos vínculos, ¿no? Cómo se establecen en un entorno que no deja de ser hostil y no deja de ser competitivo y eso también afecta en cómo se vinculan entre ellos. Mm. Sí, totalmente, totalmente. Luego, es verdad que cuando hablamos de los otros casos, pues al final es distinto la situación, porque en el caso, por ejemplo, de Renata, esto es algo que tuve que recordar y volver a verlo de nuevo, porque es verdad que en su momento yo no terminaba de entender a Renata, ¿no? Y creo que a todos nos pasaba igual en la serie, la veías como aislada, trabajando y currando un montón. Y en cierta manera, pues dices, vale, está en un contexto competitivo, pues se justifica con eso, ¿no? Ese aislamiento, individualidad, viene de repente una persona que también compite en tu misma, digamos, zona atlética y demás, que lleva mucho menos tiempo que tú en este sector y parece que le van a dar toda la importancia o más que la que te dan a ti. Entonces, como que parece que se entendía un poco su reacción, ¿no? Su justificación. Pero luego cuando sale la parte de que ha sido diagnosticada, de ser intersexual, de que tiene un tratamiento, de que ese tratamiento la deja a cabo al final y que por eso se tiene que esforzar el triple. Ostras, creo que, no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado que más que abrir los ojos, me ha recordado pues todos estos casos que al final hay hoy en día en relación a esto, que cada vez se pronuncia más, también con el hecho de ser transgénero, ¿no? Todo este debate que se genera de debería de competir, no debería de competir, está en igualdad de condiciones. Creo que más allá de eso, que es algo que pues lo determinará pues quien tenga que hacerlo, sobre todo la frustración para, en este caso, Renata, que por lo que se expone parece que lleva toda la vida entrenando, de repente se entera de esto, como un objetivo que era tan principal para ella, de repente a lo mejor no se puede cumplir y por eso se exige aún más. ¿Y qué pasa si al final no se logra, no? Si fusionamos tanto nuestra identidad con el valor de los logros en sí, ¿qué pasa entonces con lo que yo soy? ¿Cómo nos perdemos, no? Y de hecho, pues cuando ves a Renata, si no recuerdo mal, liándose con Zoe, Sí. fue como una parte de, ostras, que tiene más vida más allá de lo deportivo, ¿no? Yo me alegré un montón porque dije que al final era todo el objetivo, el objetivo, el objetivo. Digo, vale, ¿y qué pasa con lo personal y lo humano, no? Pero sí que me pareció pues algo muy a la orden del día, la verdad. Sí. Además, como refleja mucho esa triste, porque es triste, pero realidad de que no todo con esfuerzo se consigue. O sea, al final es la que más trabaja, la que más se empeña en conseguir los resultados, la que menos descansa. Y resulta que creo que en el último capítulo, o en el penúltimo, no me acuerdo ahora mismo, en la carrera esa final, al final es la que se cae, la que no termina la carrera, después de todo. A mí en ese momento es como, joder, tío, por una que me cae bien, qué Ya. pena. Qué pena la de podredita, pero bueno, sí verás que se representa mucho, mucho eso. Y en relación también con el tema de la sexualidad, a lo mejor en este plano más desde la orientación sexual, sí creo que es importante cómo refleja la serie algo muy a la orden del día que o sea, en el presente yo creo que históricamente y tristemente seguirá así, que es ese tapamiento, ¿no? De cualquier otra orientación sexual que no sea la normativa heterosexual en el deporte, en el mundo del deporte, ¿no? Como se refleja en Roque, en Sebas, toda la historia que hay de ahí por medio. También hay otro que ahora mismo no me acuerdo, pero que en el pelito rapado ahora mismo así, que al Ujú. principio salía con Roque, pero después le pega un puñetazo, en fin, va a raíz de todo eso. No sé, Rebeca, ¿cómo podrías comentar un poquito todo esto? ¿Cómo se vive en la serie? Pues yo creo que la serie refleja muy bien lo que tradicionalmente han sido entornos hostiles a nivel deportivo para la expresión de la diversidad, tanto de la identidad sexual como de, bueno, pues un poco la orientación y tal. Entonces yo creo que eso es una representación muy, muy adecuada y muy necesaria también para intentar concienciar sobre los estigmas que todavía tenemos hoy en día en ciertos terrenos y ámbitos deportivos respecto a pues, lo que es la diversidad de género y lo que es la diversidad de la orientación sexual. Ujú. Totalmente, y además creo que nos dan también el otro lado un poco de la moneda del interés que genera esto a nivel pues televisivo, a nivel audiencia, éxito también, cuando deciden pues grabar como ese documental, centrándose sobre todo en esa parte de pues si sale liándose con el compañero, como cualquier contacto, ¿no? Más allá de, vale, voy a hablar contigo, que expreses lo que estás viviendo, cómo te estás enfrentando a esto, no, voy a mostrar el contacto. Al final como ese
parece chisme que se vuelve toda esta situación para no centrarnos en, vale, está sufriendo este tipo de acoso, situación en relación a lo que estás haciendo en el deporte y a tu orientación. Pero en vez de mostrar eso, voy a coger y voy a mostrar ese contacto y ya está, porque es lo que va a dar audiencia y sobre todo como más visión también a la escuela, ¿no? Que al final creo que eso habla mucho del interés también detrás y que precisamente a veces es difícil por eso, ¿no? Porque parece que o te están juzgando por un lado, se están interesando y no hay algo intermedio y real o humano, que es lo que debería de ser. Esa Y que parte es horrible, finalmente ¿eh? es que además la discriminación positiva no deja de ser discriminación igualmente, y eso también es importante. Ujú, Total. Al final lo que están intentando en ese momento es como blanquear la marca de Olimpo, aprovechándose de, no, mira, que nosotros somos muy modernos y muy tal, mira, tenemos a una persona homosexual como patrocinador. Es muy horrible esa parte. O sea, muy cruda, pero también es verdad que es muy real, ¿no? Una cosa que ha pasado mucho en las redes sociales, ¿no? Que llega el mes de julio, o el mes de junio, perdón, y todas las empresas y todas las marcas y un montón, de repente la bandera de LGTB ya, pero de repente es el 1 de julio y ya todos la quitan y ya no se vuelve a hablar de este tema, como que al final también como que parece ese intento de blanqueamiento y de monetización de una cosa tan ujú, importante como es la orientación sexual y el tapamiento de esa orientación por personas que al final que sufren, que no se pueden expresar como ellos quieren libremente y no porque ellos quieran o no quieran, sino porque el entorno les castiga. Y yo creo que, yo por ejemplo soy una persona que me gusta mucho el fútbol, pero a la vez reflexiono mucho sobre estos temas. Si ahora, por ejemplo, en la liga española de fútbol, si alguien saliera del armario, sé que a corto plazo, ¡ay, qué valiente, qué tal, no sé qué, no sé cuánto! Ese hombre o esa persona tiene un mal partido, lo primero que le grita a la grada, ya sabremos qué es lo que gritarían a la primera que tuviera un mal ujú, día. Por lo tanto, yo creo que hay una parte de, sí, cada vez se refleja en la serie, sobre todo, ¿no? De más moderno, más tal, pero lo que hay es un intento de monetización del sufrimiento y de todo este tipo de problemáticas, pero después, al final, el mensaje arraigado, por ejemplo, el entrenador, ¿no? ¿Qué pasa? No he dicho nada por decir que sea unos más y se queda callado. Unos gays, es lo que dice en la serie, ¿no? Y como que se refleja y mucho esa homofobia interiorizada que se refleja mucho en la serie, ¿no? No sé qué pensáis. ujú. Sí, total. Y de hecho, no le terminan como de dar esa medallita a Rock en este caso hasta que no termina un poco eso de darse la luz, ¿no? De hacerse la luz, de saber, de conocerse. Como, vale, sé que eres de los mejores, porque de hecho parece que la serie te transmitía eso, que era el número uno dentro de su equipo, pero te quitan luego esa posición por lo que ha pasado, pero se desvela, es mediático, te doy la medalla, ¿no? Y vienes con nosotros. Al final con lo que tú dices, que parece que se premia y se monetiza en ese sentido, en este caso, pero no es que se apoye y ayude, sino que simplemente como hay un interés detrás, pues voy a actuar en base a eso. Y al final, eh, como tú dices, es algo que ya pasa más del contexto élite, que es algo a nivel social muy característico, en redes sociales también. A lo mejor sube una pareja homosexual su boda y es wow, un boom, ¿no? Y parece que todo se monetiza en base a esto y demás, pero luego, sin embargo, empiezan ya los comentarios o empieza un trato distinto detrás. Entonces, al Ujú. final eso dice mucho. Por un lado, que premia el interés tuyo que tienes y por otro, que te da absolutamente igual lo que le pueda estar afectando a esa persona, porque al final, a lo mejor Roque lo lleva de otra manera. Más desde la aceptación, pero por ejemplo, el chico con el primero con el que está, pues podemos ver su reacción o incluso después el otro chico también, que al final es como no quiero aceptar, evito, pero es tanto porque tú no quieras mostrarlo o por lo que va a significar en el mundo en el que estáis, ¿no? Porque al final es Exacto. lo difícil. Sí, eso que comentaba al principio Rebeca de la discriminación positiva, ¿no? Ujú, Mm. Y es que además es como que no dejan tampoco de instrumentalizarlos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, los chicos que están en este centro son productos para empresas y al final es un claro ejemplo de cómo, una vez más, pues se deja de lado lo que es la propia construcción de su identidad y pasan a estar un poco, pues un poco llevados por lo que son estas nacionales, ¿no? ujú. Totalmente, totalmente. Y al final, pues es verdad que también me parece en cierta manera característico que en la serie lo hagan en relación a los hombres, ¿no? Creo que también es llamativo porque también pues vemos a dos chicas juntas, pero como a lo mejor en este caso los hombres sufren más esa presión a nivel deportivo y está más normalizado en las mujeres, creo que eso también como que tiene su fin, ¿no? Porque al final a lo mejor en un equipo femenino de fútbol parece que no genera tanto interés porque es algo que pues, está más normalizado que en el caso de
pues el Real Madrid, que salga de repente alguien y lo diga, ¿no? Parece que eso sí que crearía muchísimo más revuelo y que afectaría sobre todo más. Entonces creo que también es llamativa esa parte, ¿no? Ujú. Pero bueno, y de hecho cuando pues Zoe también parece que sí, se iba a liar primero con un chico, luego con la chica, como que tampoco se le presta atención más allá de eso, porque no debería tampoco de prestarse, pero sí que en la serie como que intentan sobre todo centrarse en pues quizás en deportes más heteros, donde parece que se machacarían muchísimo más en caso de que se desvelase una orientación totalmente distinta a la esperada, ¿no? A la normativa. Totalmente. Me está Ujú. gustando mucho el debate, ¿eh? Están saliendo cositas bastante chulas. Sí me ha quedado un poco ahí, no tanto, no sé, no sabría ahora mismo sacar algo ahí, a lo mejor seguro que siempre sale, pero sí es verdad que me llamó mucho la atención el tema de la relación de Christian con su hermano mayor. El hermano mayor que Ujú. está en la élite, ya está en Olimpo, que no sé si es que fue en su momento ya campeón y ya no lo es, o es que simplemente está ahí. La verdad es que esa figura a mí es que me caía muy mal ese tío, siempre que salía me cabreaba un poco. Y el hermano pequeño, que al final incluso llegan a pelearse, y que cuando el pequeño supera al mayor en una especie de reto, hay un poco unga unga que hacen ahí en el campo, ya después es como, ah, ya lo he ganado, lo primero que pensaba en decírtelo a ti, a Maya, no sé qué decirte que he superado, estoy muy orgulloso de ti. Esa rivalidad entre hermanos, esa competitividad, no sé, contadme un poquito, ¿cómo lo viviste? Porque la verdad es que para mí es una cosa que la hemos ido hablando en un tema, en otro, pero como de forma superficial, pero es que es constantemente es lo que refleja un poco la serie, ¿no? Esa competitividad, pero nadie concreta por qué. Competitividad por competir, no lo sé. Es que además yo creo que es uno de los temas como que han pasado un poquito más desapercibidos, ¿no? De la serie, como que al final a nivel de espectadores como que nos hemos centrado más en otro tipo de tramas que se han desarrollado mucho más. Y es cierto que lo que es la rivalidad fraterna para el desarrollo de la autoestima es un tema que es que está a la orden del día, que ya no es que lo veamos en consulta con nuestros pacientes, sino que lo vemos en nuestro día a día con, con nuestras amistades, con nuestros familiares. Y es cierto que yo creo que lo refleja muy bien también la serie, cómo al final el establecer esa constante comparación con los hermanos, la posición que ocupas dentro de tu sistema familiar, cómo todo eso también influye mucho en las decisiones que tú tomas y sobre todo en lo que es la construcción de tu identidad en la adolescencia, ¿no? Que al final es la etapa por la que están atravesando estos chicos. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que le puede pasar también un poquito a Cristian con su hermano es eso, ¿no? El estar siempre bajo la lupa de me comparo con mi hermano ya consiguió esto, entonces yo por lo menos tengo que alcanzar lo mismo que él para estar en el mismo lugar que él. Y un poco como eso aumenta aún más la autoexigencia y aumenta aún más la frustración por no conseguir objetivos. Y bueno, yo creo que es un poquito la línea que lleva el desarrollo de la serie. No sé qué pensáis Ujú. vosotros. Ujú. Sí, total. Y además creo que lo muestran en cierta medida que ya no solo sea a nivel trato, sino a nivel visual, físicamente. Ves a ambos, uno mucho más alto, parece que mucho más fuerte, más varonil en ese sentido. Como que también la serie se encarga un poquito de que esa competitividad no sea solo a nivel deportivo, sino que también se muestra a nivel físico. Y como él al principio, pues aparece a lo mejor más delgadito, no tan musculado, más bajito, y de repente pega ese cambio físico de estar más fuerte de pues todo lo que implica al final esa fuerza que se ve reflejada pues en el juego, ¿no? Entonces ya no solo es esa parte de tengo que lograr este objetivo, sino también verme también de esa manera, ¿no? Porque cuando aparecía el hermano era como todas, wow, enamoramiento total, ¿no? Por cómo era. Entonces, al final como que muestran ambas caras, esa parte más física, esa parte más de rendimiento también, y sobre todo que al final creo que aunque esa comparación puede estar, y que entre hermanos es común, más entre pues, el pequeño, ¿no? Lo importante de cómo se dirige el hermano mayor a él, al final creo que termina determinando eso, porque la comparación es natural y puede aparecer, pero cuando tu hermano además te está diciendo lo que tú piensas, ¿no? De que no eres suficiente, que no vas a llegar aquí, luego viene Amaya de repente en un momento de cabreo y también te lo termina de confirmar, al final ya no solo es enfrentarme a me comparo porque hay cosas objetivas, se supone, sino que es que además me lo están diciendo. Y ahí es cuando todavía se hace más complejo salir de ese bucle, que al final, pues un poco en relación a lo que íbamos hablando antes, ya no es solo el contexto en sí de dónde estoy, de las exigencias, las tareas diarias, sino la gente con la que me estoy relacionando, que todo el rato me dicen esto y hasta me echan del equipo. Y al final, eso es muy llamativo y yo tampoco terminé de entender como el momento en el que se va del equipo, le echan y de repente aparece Digi evolucionado. En plan, digo, ¿en qué momento? Si se supone que ya se había ido, ¿no?
Digo, bueno, total, fue Plot como twist. un choque, sí, total. Y de hecho, bueno, si queréis decir algo en relación a esto, si no, saco otro tema yo. No, dale, dale. Pero Dale, a mí hay una dale. cosa que creo que también dejamos ahí un poquito de lado, pero que me llamó mucho la atención. Yo creo que al final por esta parte clínica más nuestra, pero respecto a Zoe y el accidente de la amiga, como tiene ese momento de flashback, de un poco de exposición al trauma, me pareció súper llamativo porque al final, no sé qué visión tenéis, pero creo que pues en cierta medida está hablando de un estrés postraumático, de cómo aparece ese flashback, de cómo también siente limitaciones a la hora de exponerse al entrenamiento por esto que vivió y sobre todo porque se suponía que era la amiga, ¿no? La que tenía que estar ahí o lo que se esperaba. Entonces, creo que también como que en ese sentido, al final, la serie es muy completa porque aborda muchísimos temas, pero también el tema del trauma que hoy en día está también, bueno, vosotros lo sabréis sobre todo aún más en los pacientes, muy al día y muy presente. Y creo que también es llamativo pues el ver cómo ya no solo es el contexto el que te bloquea o te limita por la exigencia, sino el cómo esto que te ha pasado a nivel personal también te está jugando como una mala pasada en el presente. Aunque es verdad que me hubiera gustado que profundizaran un poco más en relación a esto. Bastante más, Comparto de esa hecho. sensación. Sí, además con este tema surge algo muy interesante a nivel clínico, que es la culpa. O Ujú, sea, es Justo. algo que está muy presente en Zoe, es algo que le condiciona muchísimo y que le limita mucho en su funcionamiento. Y es que efectivamente la culpa, cargar con ella es tremendamente difícil de gestionar. Y eso sí que es cierto que sí lo podemos ver, aunque nos faltaría un poquito de desarrollo, se ha quedado ahí un poquito colgada la trama, pero bueno. ujú. Sí, es que yo de hecho no Totalmente. esperaba el flashback ese de repente dije, ostras, ¿en qué Que justo momento? lo iba a comentar cuando lo habéis dicho yo, así como otra, ¿verdad? Es que te lo iba a decir ahora, que al final sobre todo eso, ¿no? Que la culpa, que ya sabemos que es factor de mal pronóstico para el estrés postraumático, para la traumatización y todo eso, y Zoe lo refleja mucho, ¿no? Como de hecho la primera escena de la serie es ella con su amiga, la del accidente, haciendo unas pruebas y cuando le dicen, venga, vas a ir a los Pirineos, al CAR, no sé qué, no sé cuánto, la amiga se alegra un montón, ella no tanto. Ella es como, bueno, sí, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y aparece ya lo del accidente. Y al final un poco mi sensación, no sé qué pensáis vosotras, de que es la culpa la que le lleva a ir al CAR porque ella realmente no quiere. Ella quiere vivir, ella quiere salir, quiere drogarse, estar, no estar, tal. Y al final es un poco esa culpa de ocupar el espacio de su amiga, que era el sueño de su amiga, ¿no? El estar allí y todo eso. Al final, esa culpa es la que le lleva un poco a eso. No sé qué pensáis vosotras. A mí la verdad es que me parece como Ujú. muy bien traído todo eso. Sí, totalmente. Además, precisamente por esto que dices de, fue la primera escena, y como que choca que no se hable como más de ello o de cómo ha Mm. vivido un poco el proceso Zoe en ese sentido, porque yo siento que en cierta manera veía en Renata lo que veía en su amiga. Eso al final lo que, como decía antes, Sí. parece que lo que se esperaba era que fuera su amiga, porque era el sueño de su amiga, por su exigencia, por su esfuerzo, y yo creo que en cierta manera pues también veía eso en Renata, ¿no? Y que hacía también que chocaran un poquito, sobre todo más al principio, bueno, un poco bastante, sobre todo más al principio, pero sí que al final creo que el centro de la situación era la culpa y creo que precisamente por eso, como sus valores no estaban conectados a lo que le estaban pidiendo, por eso ya no se terminaba de integrar en ese día a día allí. Y era una de las cosas que yo creo que le limitaban también mucho, que al final, por mucho que estés cumpliendo o haciendo algo por una persona a la que querías, cuando no va en la misma dirección que tú tienes o que tu vida quieres que tenga, ahí es cuando pues no puedes terminar de encajar y al final pues se veía, ¿no? En sus comportamientos, en cómo no pues tenía tanto interés hacia el entreno, en sus salidas también. Entonces, bueno, incluso cuando en el momento de dopar, que directamente huye y que sale corriendo. Al final, eso creo que también es llamativo por la parte esta de que al final lo que hablamos de normalizar a nivel institucional el tema del dopaje, creo que ella también al venir de un contexto externo todavía le chocó más. El decir, vale, ¿qué me vais a hacer, no? ¿A dónde me estáis metiendo? Y creo que también incluso la manera en la que reflejan el sitio, que a nivel visual también te dice mucho de poderoso y de que como eso que te voy a dar significa poder también, ¿no? Ujú. Pero sí, sí. Pues es Ujú. cierto Vale. que la culpa con Zoe es algo que le puede movilizar bastante, con lo que decís de
acudir al CAR por su amiga y luego también lo podemos ver en la escena final, ¿no? Cuando al final Amaya se desploma por ya debilitamiento físico a todos los niveles, como ella no puede gestionar lo que sería también esa pérdida de la amiga o ese daño físico y vivir también con esa culpa añadida y ella opta por voy a terminar con esta situación, voy a informar de esto a quien deba y un poquito también es algo que le motiva a ella, ¿no? A moverse, a tomar también sus propias decisiones, a separarse del grupo y un poco a seguir también sus valores éticos. Son ya Sí, las totalmente. 5:20, queda unos 10 minutillos más o menos. No sé si aquellos que estáis viendo el webinar queréis escribir algo en el chat, aprovechar este espacio ahora para posibles preguntas, dudas, reflexiones, cualquier cosa que queráis comentar, lo que sea. Yo tengo que decir que a mí me está encantando este espacio, la verdad. De hecho, creo que es la primera vez que veo una serie y no la olvido al minuto de haberla terminado, sino de reflexionar, hablar un poco. Y la verdad es que está muy guay, está muy bien y salen como que un montón de cosas, ¿no? Que a priori parece una serie como un poquillo típico serie, ¿no? Básica de Netflix, pero que va rascando, va rascando, va rascando y van saliendo cosas muy Ujú. chulas. Cosas muy del día a día también y que pues como hemos estado haciendo hasta ahora comparamos con el proceso de opositar, pero con la vida misma también. No sé si creéis que habrá segunda temporada o cómo la vais Yo creo que a, sí. o se cree que se va a enfocar. A ver, yo creo que tiene muchísimo interés. Yo ya pienso que ya solo por el entrenamiento que le han metido a los actores, en ese sentido se lo merecen, Tienen que ¿no? rentabilizar eso. Yo tenía la Ujú. duda de si las escenas de natación sincronizada las hacían ellas. Ya está todo el rato en plan, a ver si son ellas, a ver si son no, no sé qué. Pero creo que sí, ¿no? Pues es que Amaya, la actriz, ella ha sido, bueno, ha Ah, entrenado toda su vida a natación sincronizada, sí, sí, de jovencita. Entonces, yo creo que la hacían prácticamente todo ellas, a lo mejor algunas qué guay. más. Ujú. Jolín. No sabía yo eso, Y así hay está una de preguntita. fuerte. Yo Mira, tampoco lo comenta sabía. Lucía, comenta Lucía, Ujú. no sé si se podría comentar algo sobre el porqué de la actitud de Amaya, si corresponde con algún tipo de perfil clínico o la importancia de su figura materna en su forma de ser, por ejemplo. No sé si alguien quiere responder a esto. Yo creo que la actitud de Amaya es un resultado que vemos mucho también en consulta, un poco en relación a los sistemas familiares, ¿no? Yo creo que aquí lo que es la terapia familiar sistémica le encantaría poder tener un lugar para hablar del caso de Amaya y es que al final, por aprendizaje, Amaya, al escuchar tantas veces por parte de su madre que no era suficiente, que tenía limitaciones, que tenía que dar lo máximo de ella, al final también se va construyendo un poquito su identidad en base a eso. Al fin y al cabo es lo que ella ha aprendido, lo que ella ha escuchado a lo largo de su desarrollo, cuando se formaba su personalidad y al final lo refleja de esa manera, ¿no? Como que la competitividad está en el centro y todo lo demás pasa a un plano un poco más periférico. No sé vosotros si estaréis de acuerdo. Ujú. Sí, al final, más que un perfil clínico o un diagnóstico detrás, es la influencia de lo que ella ha visto, ha vivido pues a nivel familiar y en este caso donde se ha ido formando, que al final ya no solo las figuras de apego son importantes, en este caso tus padres, sino que también donde te estás criando y educando, que también en este caso ha sido pues toda la residencia de rendimiento y demás. Entonces, como pues decía, al final va construyendo su personalidad en base a el apego a la gente de su alrededor y a lo que se está educando o aprendiendo a educarse en relación al entrenamiento, ¿no? Entonces, pues de manera inevitable en cierta medida, su perfil, su personalidad ya termina como absorbiendo toda esta parte de exigencia, de presión, de llegar a lo más alto, porque además ya no solo es estoy en un sitio exigente y mi madre me exige, sino que además me transmiten que tengo algo que hace que lo mío no sea suficiente y que tenga que dar el doble de mí, ¿no? Que en este caso es algo físico. Con lo cual, cuando estamos hablando de algo modificable es distinto porque la exigencia está ahí, pero sabes que a lo mejor en cierta medida pues lo vas a conseguir más pronto que tarde. Pero cuando estamos hablando de algo puramente físico, que son las tibias, tú tienes las tibias que tienes y no puedes cambiar nada en relación a esto. Entonces busco la alternativa en me exijo, me sobreesfuerzo, llevándome al límite y haciendo incluso que pierda la gente que quiero, ¿no? Y la gente a mi alrededor. Totalmente, estoy Mm, muy de acuerdo con No vosotras con los aspectos que habéis sé dicho. si Ay, opinas. no sé qué internet va mal, Es el que se me mío o ha el de cortado, vosotros. perdón, que se ha interrumpido. Nada, nada, no te preocupes. Espérate, que no sé si está hablando Lucía ahora o se la queda pillado. No, creo que no. Vale.
Que estoy muy de acuerdo con vosotros porque además aquí la sistémica tiene mucho que decir, ¿no? No estaríamos hablando tanto de diagnósticos, perfiles clínicos, sino creo que algo que todos nosotros tres, compañeros, amigos, familia, todos vivimos, que al final esa internalización de los valores que vamos mamando desde pequeños. Y tenemos un ejemplo muy claro incluso en nuestro gremio, ¿no? O sea, no quiero generalizar, pero ¿qué rol ejecutamos en nuestra familia la mayoría de psicólogas y psicólogos? El rol de Ujú. mediador. Al final eso tiene una influencia en la que al final por varios estímulos que nos va reforzando llegamos a muchos de nosotros a ser psicólogas y psicólogos, pues esto es un poquito igual, ¿no? Además ya va interiorizando el nunca es suficiente, te tienes que esforzar, tienes que hacer el doble, no te dan las tibias para tal. Y al final ella internaliza el valor de el trabajo, el esfuerzo, el sobrerendimiento. Solo que al final ha tenido un entorno que no sabría decirte si sano o no, pero que le ha ido acompañando hasta llevar este tipo de decisiones en el que todo vale incluso por encima de las relaciones sociales, la pareja, los amigos, etc, etc. Así que, bueno, yo creo que estamos los tres un poquito en la misma línea de todo esto. Gracias a ti, Lucía, por escribir. No sé si hay algún comentario más en el chat en principio. Si no, no sé si queréis cerrar vosotras dos de alguna forma, algo que queréis comentar, algo que se os haya podido quedar en el tintero, no lo sé. Yo lo he visto bastante completito, lo disfruto un montón, la verdad. Yo creo que sí, que estaba completito y que hemos podido tocar más o menos todo lo que es así más importante de la serie. Yo creo que ha estado chulo. Ujú. Ujú. Sí, total, yo creo que pues sobre todo recalcar esa parte de la exigencia y de la presión, que no solo es la que nosotras nos ponemos, sino de que nos estamos rodeando, que como decía antes, muchas veces nos metemos la culpa, sobre todo los opositores, en que somos nosotros, de cómo hemos permitido, cómo hemos llegado a este límite, cuando a lo mejor estamos en un contexto que lo que favorece únicamente es esto y el aislarnos, ¿no? Así que bueno, creo que esta serie precisamente expone mucho esto y que es algo que nos hace pues reflexionar mucho hacia nosotros mismos también en nuestro día a día, y como ya no solo en una oposición, en lo laboral, en lo familiar, pues eso puede parecer y en cierta manera cómo prevenirlo también. Ujú. Muy bien. Pues por ir cerrando, Rebeca, Lucía, Rebeca, muchísimas gracias de verdad a las dos por vuestro rato, por vuestro tiempo, en agosto además, a esta hora además. No sé si, hombre, los que os conozcan ya entiendo que sí, pero por si hubiera alguien que nos conociera, no sé si podéis transmitir alguna vía para que os siguiera o para cualquier tipo de cosa, no lo sé, cualquier cosa que queráis comentar. Bueno, chicos, yo para quien no me conozcáis, antes que hemos hecho así rápidamente las presentaciones, soy Rebeca y me podéis encontrar en Instagram, en peer.rebeca, ¿vale? Y voy hablando sobre cositas de la resi y resolviendo las dudas que tengáis los opositores, ¿vale? Si lo necesitarais, ahí me tenéis. Genial, te tengo que seguir, Rebeca, que yo no te seguía, Y yo a no ti. te conocía, no tenía el placer. Pero bueno, pues yo al igual que Rebeca me podéis encontrar en Instagram y en TikTok como Psico y Vida con Lu. Y como os he contado antes, yo soy psicóloga, estoy especializada en opositores, así que ahí también hablo un poco del proceso de oposición, de las sesiones que yo doy y también de orientación para psicólogos. Así que nada, cualquier cosita, pues nos podéis escribir a cualquiera. Para mí ha sido un placer también estar aquí y que podamos compartir pues este ratito con vosotros. Estupendo. Pues eso os iba a decir. Muchísimas gracias por este ratito y muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado de la pantalla. Si cualquier duda, cualquier sugerencia, reflexión, cualquier cosa que necesitéis, aquí ya sabéis que está Pi con vosotros para lo que haga falta. ¿Vale? Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Besito. Muchas gracias.